Cuéntenme qué le pasó anoche, porque la verdad que usted me dejó... Tengo tranquila ayer también una fiel rezadora de Santa Librada, sí, con la paz que me da el Señor Altísimo. ¿Y qué puede ocurrirme por el camino? No va a faltar un güey con esta. Y rompe de la oscuridad profunda. No, yo, porque la noche está bastante oscuro ese camino. Usted iba sola, pero ¿cómo se no la alma? ¿Cómo te larga? Se vino a Cleo. La Natachita estoy buscando anoche, como vio que está por ahí la encontré. Bueno, irrumpe de la profunda oscuridad nocturna de la noche. Sí. Irrumpe un bandido, un vándalo de mal de 7 púas. Bueno, sí. ¿Y me dice, arriba la mano, o le voy a sacar su maleta. Y le digo, bueno, ¿qué me hace esta trompita? A mí no me asusta su trompita, le digo. No me haga puchero, le digo, porque yo vengo con el crucifijo en la derecha y con la izquierda se equivoqué de mano. En la izquierda tengo el agua bendita, una botella de agua bendita y la maleta llena de regalos. Usted iba caminando por el sendero porque hacía sobre el enano que venía a paso gentil. Y le salió de golpe ese personaje, pero era alto, petizo. ¿Cómo? Era un bulto. Era un bulto el objeto. No me di. Yo entonces le interrogo, ¿qué es lo que quiere robar? Ajá. ¿Me quiere sustraer algún objeto religioso? Tenía la antes que eso muerta. Digo. Discúlpeme que le corte, Ñalolo, sí, pero ¿tenía acento así de la zona o...? Tenía un acento extranjero. ¿Extranjero? Sí. No me diga. Un acento prosódico tenía, no ortográfico. Entonces me dice... Sí. Larga vieja, me dice, todo lo que tenés. ¿Así le dijo? Sí. Ay, pero pues ya te estoy haciendo boleta, me dice. No, y entonces le habló así, ¿qué vieja le dijo? Sí, aparentemente era de la capital, Buenos Aires, Horacio, Bebillera, Horacio. Yo, cuando usted me contó eso me asusté, pensé que era el bombero, que le había pensado, usted me dijo un carapehijo, ahora... Irrumpe de su cintura un arma, objeto punzo cortante. Bueno, no de TP. No alcancé a detectar qué objeto era. Irrumpe apuntándome directamente al medio del corazón. No me diga. En ese instante saco del bolsillo de la mano derecha, saco la estampita. La estampita de... La estampita de Santa Librada. Le digo, Santa Librada en la oscuridad. Plesque Juan la bola. Plesque Juan, en el lomo cayó. El lomo cayó el muchacho. No me diga. Y contra la injusticia Santa Librada, le dice, y contra la injusticia Santa Librada. Ahí nomás, Plesque Juan. Y le tiró con agua. Le tiró un botellazo también para darle. Instante siguiente procedo a hacer la oración para que no se vaya el difunto. Ah, muy bien. El futuro difunto que no vaya ahí justo esa noche. Entonces le digo, Santa Librada, dueña de la injusticia, sí, y poderío contra la corneta y todo lo que sea espada y cañón y Mauser, vaya tu imploración. Ahí sanó, se volvió buen hombre y fue a hacer una oración, y me atacó en su idioma, hizo una oración, se fue a rezar con nosotros. Muy bien, es el poder de la seña, Cómo da vuelta la mente de la persona, la enseguida nomás se bueno el hombre. Muy bien, linda. Bueno, vamos a escuchar un chamamecito. Qué linda. Mañana se va a entregar de vuelta de donde salió. Era un forajido de la cárcel de Loreto. Bueno, vamos a escuchar un chamamecito y volvemos.